Bueno, hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros de Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos, estamos dando cumplimiento a una promesa de seguir conversando con Daniel Feierstein. Daniel Feierstein, como ya lo han visto en un programa anterior, es el nuevo presidente de la Asociación Internacional de Estudios sobre el Genocidio. Daniel, un eminente académico argentino, un estudioso sobre el genocidio, también encabezaba el Centro de Estudios sobre el Genocidio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y queríamos conversar específicamente con él algunas de sus publicaciones, o como coartada para conversar con Daniel, tomamos en cuenta algunas de sus publicaciones. Una de ellas, gracias Daniel por estar con nosotros nuevamente. No, gracias a vos. Mirá, tengo acá libros tuyos. Uno de ellos, El genocidio como práctica social, que de alguna manera nos ha guiado mucho en el análisis de la conceptualización del genocidio, y una conceptualización que, no me equivoco, es latinoamericana y que se ve representada también en tu presidencia en la Asociación Internacional, ¿no es cierto? Es una particular visión no europea, no norteamericana del concepto tradicional de genocidio. ¿Es así? Sí, que ha tenido que ver con cómo pensar las identidades grupales, ¿sí? Que creo que en este sentido nos ha ayudado nuestra historia latinoamericana, en términos de que yo lo que siempre planteo es que el genocidio ha tendido a verse desde la Convención sobre Genocidio con lo que yo llamo una mirada binaria. ¿Qué quiere decir? Esta idea de que el genocidio sería el aniquilamiento de un grupo que es esencialmente distinto de otro grupo. Y esos grupos esencialmente distintos no existen. En realidad es una construcción del genocida plantear que aquel al que mata no tiene nada que ver con él. Claro. ¿Sí? Que los judíos no son alemanes, ¿sí? Que los gitanos no son alemanes, que los armenios no son turcos, ¿sí? Ahora, el problema es que muchas víctimas de esos procesos y el conjunto Que en de la Argentina no son humanidad, argentinos, sino delincuentes subversivos. exacto. Claro. Pero muchas víctimas de esos procesos incluso tendieron a incorporar esa visión después del genocidio, entonces cuestionan el genocidio, pero siguen viendo, incluso muchos armenios se siguen viendo como que no son ni han sido nunca turcos, o muchos judíos que siguen considerando que ni son ni nunca fueron alemanes. Y creo que la diferencia en América Latina, y particularmente en la Argentina, de cómo se dieron los procesos de identidad, es que fueron mucho más híbridos que los procesos europeos. Y esto creo que juega un rol en haber podido observar el genocidio de otra manera y ver ese proceso de construcción de identidades como una parte de la tarea del genocida. ¿Por qué fueron más híbridos? Y creo que tuvo que ver con cómo se dieron los procesos migratorios, ¿sí? Primero, la multiplicidad de esos procesos migratorios, y segundo, cómo se dio el vínculo social con respecto a ese sujeto migrante, ¿sí? Cómo se fue construyendo el concepto de identidad nacional, que no es que haya sido mejor en el caso argentino, porque fue claramente antiindígena, en un sentido uno podría decir, pero como el otro era el indígena, con respecto a otra serie de identidades hubo una posibilidad de incorporarlas dentro de la mirada sobre la nación, la construcción de la lengua, del slang porteño, por de pronto, de la lengua argentina, las costumbres tradicionales, las tradiciones culinarias, que me parece que permitió esta idea de pensar que la identidad argentina es una identidad compleja, sino una identidad esencial y que incluye muchos elementos contradictorios como parte de la propia identidad. Me parece que esto juega un rol para pensar, bueno, cómo cuestionar esa mirada binaria sobre el genocidio, ¿sí? Y cómo cuestionar esta idea de que el genocidio es el aniquilamiento de un grupo por parte de otro grupo que no tiene nada que ver, y pensarlo de un modo totalmente distinto, que era como Lemkin lo pensó, porque la identidad polaca en ese sentido fue muy similar a la argentina, y Lemkin era un judío polaco. Así que lo que decía es el eje del genocidio es transformar la identidad de todos nosotros. Y el elemento principal y primero de esa transformación es hacernos creer que hay parte de nosotros que no es parte de nosotros. ¿Sí? Habíamos afirmado en algún momento que tu designación como presidente de la Asociación Internacional de Estudios sobre el Genocidio de alguna manera puede representar en un sentido hay continuidades y rupturas en esto, me parece, ¿no? O sea, por un lado, una continuidad porque serías el segundo presidente no abogado, que no viene del campo jurídico en esta asociación.
Ahí habría, tu antecesor es un antropólogo, ¿no es cierto? Exactamente. Y por otro lado, una ruptura, me parece, en el sentido de que empieza a romperse la hegemonía europea, norteamericana en la caracterización del genocidio y empiezan a aparecer una mirada latinoamericana, en este caso argentina, que está también relacionada con el contexto latinoamericano y argentino, en cómo le invocamos socialmente, políticamente, comunitariamente al tratamiento de los crímenes de lesa humanidad. ¿Esto es así? ¿La asociación se expresa de esta forma? Y lo planteas bien porque fue de hecho un proceso. ¿Sí? Esto es, el modo clásico de pensar los estudios sobre genocidio era el genocidio es un concepto jurídico, por lo tanto lo pueden analizar los abogados, y además una cuestión que no solo funciona en el genocidio, sino con muchas prácticas, la idea de que los hechos ocurren en todo el mundo, pero se piensan en el norte. Y los hechos horribles tienden a ocurrir más bien en el sur, y se piensan en el norte. Y creo que ha habido un proceso de transición producto de la discusión académica dentro de la asociación que lleva primero a la presidencia de Alex Hinton, que es un antropólogo norteamericano pero especializado en Camboya, que escucha a la sociedad camboyana, que tiene puntos en común con la experiencia argentina, la sociedad camboyana, y que empieza a percibir también como parte de su trabajo académico y en su rol como presidente de que aunque sea estos académicos del norte debieran escuchar nuevas perspectivas y tratar de entender cómo se piensan ciertos procesos fuera de esa mirada binaria del norte, y creo que el ser antropólogo le permite esto. Claro. Entonces esto va llevando a un proceso que fue muy rico porque fue una de las primeras veces que en la asociación hay la asunción de un presidente sin oposición, esto es, no hubo un candidato que juntara los suficientes apoyos para ser un candidato de oposición, la aceptación de que llegara otro presidente proveniente de las ciencias sociales y no del derecho, pero además el primero proveniente del sur, ¿no? Más allá de que no necesariamente todos los investigadores de la asociación coinciden con nuestras miradas, ¿sí? Pero sí me parece que implica un reconocimiento a que es una mirada legítima, que cuanto menos merece estar en la discusión, y creo que el otro elemento es el nivel de incidencia en lo político y jurídico, ¿sí? Porque creo que esto también ha sido otro elemento de que generalmente las miradas académicas han estado aisladas de los marcos políticos y jurídicos. Por de pronto todos los académicos desde los 50 en adelante criticaron duramente la Convención sobre Genocidio, incluso los norteamericanos, los europeos, los israelíes, absolutamente todos, y sin embargo la Convención jamás se cambió y su incidencia en las Naciones Unidas fue cercana a cero, y entonces esto de que una perspectiva pudiera afectar el desarrollo de los juicios en la Argentina, incluso el desarrollo jurídico en otros tribunales como en Bangladesh o en Camboya, me parece que también fue una especie de reconocimiento de decir, bueno, la academia tiene cosas que decir y que hacer en los procesos políticos y jurídicos. La conceptualización del genocidio ya en el marco de los crímenes de lesa humanidad, digamos, ha sido un término, un concepto, digamos, que circula como palabra en todo el movimiento de derechos humanos fuertemente desde hace mucho tiempo. Pero no ha tenido ha sido trabajoso en el plano de la incorporación del concepto en el proceso de justicia específicamente. Alguna vez hemos entrevistado a algunos juristas que menoscabaron la importancia de incorporar en el proceso de justicia, es decir, en los tribunales mismos, el concepto de genocidio. Sabemos que, bueno, que hubo un proceso que se despliega a partir de una sentencia del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, que presidía y preside el doctor Rosansky, cuando en uno de los juicios la sentencia habla de en el contexto de un genocidio. En términos prácticos, Daniel, en términos prácticos para el proceso de justicia, ¿qué trascendencia tiene o han tenido esta cristalización en términos de argumento jurídico, lo que se estaba trabajando en el plano académico, como vos y tantos otros, y en el plano social y político por el movimiento de derechos humanos? ¿Qué trascendencia le vemos? La trascendencia es enorme, pero tendría que separarla en planos, porque es tan importante que uno no puede resumirla en una sola frase, ¿sí? Trataría de destacar tres planos fundamentales, que es el técnico jurídico, el político y el geopolítico. ¿Sí? Me parece que ha tenido efectos en todos los planos.
En el técnico jurídico me parece que el gran pionero, pero absolutamente ignorado, fue Eduardo Barcesat, que ya en el juicio a las juntas presenta, representando a las familias Israel y Fernández Meijide, presenta como querellante la calificación como genocidio y la búsqueda de que sean condenados por genocidio. El tribunal en ese momento rechaza in limine la presentación, no se trata, pero su argumento era propiamente técnico y muy sólido en términos de decir que en el respeto a las garantías penales, la figura más apropiada para comprender estos hechos era la figura de genocidio. Por lo que acabamos de decir, porque la Convención sobre Genocidio existe desde el año 48, es claramente previa a los hechos y da cuenta del conjunto de los delitos que se cometieron. Entonces, en este sentido, me parece que en un nivel técnico, que después se desarrolló con mucho más detalle, pero tenemos esa mirada pionera de Barcesat, después tenemos la presentación, en el 85, tenemos la presentación fiscal de Alagia en Atlético Banco Olimpo, todo un desarrollo que da cuenta de la importancia técnica de ese concepto para el propio garantismo jurídico. El segundo plano, que creo que es crucial, es el que privilegió la sentencia de La Plata, es el plano político en relación al impacto social, ¿sí? El movimiento de derechos humanos, tal como decías, desde el fin de la dictadura, califica estos hechos como genocidio. En el ámbito académico, desde el año 89, 90, que nosotros estamos trabajando con la calificación de estos hechos como genocidio. Sin embargo, la tapa de todos los diarios al día siguiente del juicio de Checolatz fue genocidio. Esto es, que lo diga un tribunal, claro, es infinitamente más pregnante, más importante en cuanto al efecto que genera en la discusión social que lo diga el movimiento de derechos humanos o una cátedra en una universidad o incluso un dirigente político. Claro. ¿Sí? Y me parece que esto es que los jueces se puedan hacer cargo, y creo que esto es lo que ve el Tribunal de La Plata, que los jueces se puedan hacer cargo de la tremenda responsabilidad que tienen en el modo en que caracterizan lo que le ocurre a una sociedad en sus fallos, ¿sí? La mayoría de los abogados y jueces consideran una expresión muy común en el derecho de que el juez no es Heródoto y que ellos no tienen la función de hacer historia y que solo tienen la función de determinar si un sujeto es culpable o no de determinadas acusaciones. Pero esto es ser irresponsable en un sentido, porque esto no funciona así. Y no importa los análisis que hagamos de las ciencias sociales. Nosotros podemos saber en un análisis académico que esto es una ficción y que en realidad no es cierto, que un tribunal construye la realidad y que en realidad un tribunal lo único que hace son sujetos humanos que analizan hechos. Pero la sociedad ha aceptado, y no sé si es necesariamente malo, pero puede ser malo y sin embargo funciona así, que los tribunales son los que determinan la definitiva sanción colectiva de los hechos, ¿sí? En este sentido fue muy pregnante que lo dijera un tribunal. Vamos a ir a una pequeña pausa y te voy a preguntar si hubo otras manifestaciones judiciales, jurídicas, ¿no? También con respecto a esta caracterización. Bueno, seguimos con Daniel Feierstein. Daniel, estabas mencionando la importancia de que se ponga en el teatro jurídico el concepto, y has dado algunos antecedentes. Y después del 2006, porque lo del Tribunal Oral Federal de La Plata fue en el 2006, cuando la sentencia dice en el marco de un genocidio, ¿no? Después, ¿qué ha pasado? ¿Hay otros tribunales que han tomado esto? Sí, yo diría que es todo un proceso que va creciendo y se va haciendo muy interesante. En el año 2006 lo toma solo ese tribunal y básicamente un conjunto de querellas, que son las querellas agrupadas bajo justicia ya, que si bien son un conjunto diverso de querellas, es uno de los grupos de querellantes y era difícil que fuera tomado como modo de acusación por las fiscalías. Esa lógica se sostiene en 2007 en la sentencia del mismo tribunal en el caso von Bernig, pero diríamos que en algún punto durante 3 años se encuentra bastante aislada y el punto de quiebre es el alegato fiscal en la causa Atlético Banco Olimpo.
donde el fiscal es Alejandro Alagia y donde se lleva a cabo un desarrollo muy en profundidad de la acusación, e incluso va más allá de la sentencia del Tribunal de La Plata, porque pide la condena por genocidio, Claro. no en el marco de genocidio, sino la condena por el delito de genocidio. Y aun cuando el tribunal no acepta esa calificación, es un punto de inflexión y esto permite otra serie de tribunales en el país. Actualmente son 7 tribunales en 10 causas distintas, llevar a cabo, tomar el modo de redacción de la sentencia del Tribunal de La Plata y aplicarlo para otras causas, y también genera que el conjunto de los querellantes, diría cada vez más querellantes, también asuman esa calificación. Claramente a partir de 2009 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en las querellas en las que participa, también incorpora esta mirada en el marco del genocidio, y diría casi no todas, ¿sí?, pero la mayoría de las querellas quedó claro en una de las últimas causas, que fue Circuito Camps, donde el conjunto de las querellas, todas las querellas presentadas en esa causa, piden la calificación como genocidio. Pero me había quedado del bloque anterior un tema que no es menor, que era la importancia geopolítica, además de esta discusión, que es que esto que habíamos planteado en un programa anterior, de que la categoría de crímenes contra la humanidad se crea para juzgar al nazismo, y es una categoría muy amplia y muy abierta, fue aprovechado por el poder hegemónico para usar a los derechos humanos como estrategia de legitimación de la intervención neocolonial. Y el caso más claro de esto es Libia, y tenemos en estos días otra vez el mismo argumento con Siria. Estamos esperando la noticia. ¿Sí? Con lo cual, esta lógica lleva a que cuanto más amplia la figura jurídica, cuantas más cosas podamos meter, ¿sí?, cuanto más homologuemos todo y confundamos a la población universal, sobre todo, más se justifican intervenciones militares que buscan la expoliación económica, ¿sí?, en el nombre de la defensa de los derechos humanos. Y en ese sentido, llamar a los genocidios genocidio, para distinguirlos de aquello que no es genocidio, tiene un componente geopolítico crucial, porque lo que busca ese tipo abierto de crímenes contra la humanidad es plantear que todo es lo mismo. El nazismo, Ruanda, el aniquilamiento del proceso de organización nacional en Argentina, la contrainsurgencia francesa, un acto de tortura en un régimen estatal, la amenaza de matanza de ciertos miembros, la deportación de ciertos grupos, el sometimiento a condiciones de esclavitud. Digo, uno empieza otros actos inhumanos, empieza con la lista de los crímenes contra la humanidad. Todo justificaría. Y entonces, como todo entra y todo se llama igual, una cosa, no podemos permanecer indiferentes ante el nazismo, implica que hay que ir a bombardear Libia. Y creo que en este sentido la importancia geopolítica es crucial, de decir, momento, no todo es lo mismo. ¿Sí? Y el concepto de genocidio, aún en su interpretación amplia, aún en la idea de la destrucción parcial del grupo nacional, aún incluyendo los grupos políticos, sigue siendo un concepto restringido. Hay 5 incisos, hay que probar algunos de los incisos, esos incisos son de enorme gravedad, tienen que ver con la matanza de miembros del grupo, tienen que ver con la sustracción de identidad de los menores, su traslado de un grupo al otro. Son solo 5 incisos, no hay actos inhumanos, no hay figuras confusas. Esto implica que para probar que está ocurriendo un genocidio y justificar acciones jurídicas frente a ello, hay que probar una cantidad de acciones objetivas concretas y no decir que algo es un acto inhumano. ¿Sí? Y me parece que esto es una diferencia geopolítica. Eso es trascendente. Bueno, estamos atentos a qué noticias nos dicen los medios de comunicación sobre la decisión sobre Siria. Vuelvo a esto, ¿no? El genocidio como práctica social. Se afirma conceptualmente que el objetivo es la modificación de las relaciones sociales, una nueva articulación que transforme, transfigure las anteriores para crear unas nuevas. Con lo cual, el proceso de aniquilamiento es un medio, ¿no es cierto? El fondo de la cuestión está en la modificación de las prácticas sociales. Terminado con la etapa democrática, ¿qué síntomas, qué signos tenemos de aquellas prácticas sociales que pretendieron cambiar la dictadura y el terrorismo de Estado que subsisten?
Yo diría que varias, pero es interesante que ha habido un proceso en la Argentina en el cual están incluidos los juicios que muy de a poco las tratan de poner en cuestión. Una de las consecuencias fundamentales del terror es la desconfianza generalizada, el terror estructurado clandestinamente, ¿sí? Con redes de campos de concentración y con la difusión de la delación como la gran respuesta del terror, genera desconfianza. La desconfianza es desarticuladora política, ¿sí? No hay modo de construir ninguna corriente contestataria, ningún movimiento social, ningún movimiento barrial, comunitario, sin la confianza en el otro, sin trabajar conjuntamente. La difusión de la desconfianza, pensar que el otro siempre es un representante del enemigo, alguien que nos está espiando, alguien que quiere nuestro mal, ¿sí? Impide cualquier reconstrucción del lazo social, ¿sí? La otra fuerte consecuencia del terror es la construcción del sinsentido, la construcción de la desesperanza, el nihilismo, uno podría hablar en cierto momento de el horror genera una especie de falta de horizontes que también nos quita fuerza para la articulación política. En términos de decir, si esta sociedad es tan aberrante, tan desgraciada, ¿qué sentido tiene hacer nada para su transformación? ¿Sí? Entonces me parece que estas son tendencias muy profundas que justamente se articulan con un orden de poder, porque lo que hacen es priorizar el individualismo, el carrerismo personal, el sálvese quien pueda, así una cantidad de elementos. Se imbrica y se hace sinergia con el neoliberalismo, ¿no? Exactamente, Claro. yo creo que no es en modo alguno casual la articulación entre el neoliberalismo, entre la década del 90 en la Argentina y los efectos del genocidio. Entonces, son dos procesos distintos, claro, pero una es posible porque existe la otra. ¿Sí? La falta de resistencia en los 90 se explica no solo por la seducción de Menem, se explica por una sociedad que está golpeada a tal punto que se le hace difícil estructurar modalidad de resistencia más allá de lo puntual que las hubo, más allá de lo específico, le cuesta articular esa posibilidad de resistir y le cuesta como parte de ese proceso de desconfianza, de escepticismo, de nihilismo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que busca generar el terror, esta desarticulación identitaria. Creo que se juega también en los procesos de memoria, se juega también en cómo comprendemos el pasado en nuestro presente, poder tratar de revertir estos efectos. El proceso de memoria en la Argentina, bueno, uno de los trípodes, memoria, verdad y justicia, pero el proceso de memoria también nos ha tenido a nosotros como protagonistas de generar diferencias. Uno de ellos ha quedado, hemos discutido mucho en el ámbito social y de derechos humanos con respecto al tema de ESMA, por ejemplo, es decir, el gran monumento al terror, qué hacer con ello, cómo reconsiderarlo, reconfigurarlo, transformarlo en un museo, transformarlo en un centro cultural, en lo que es hoy. Esto generó discusión. Esto también forma parte de las singularidades o particularidades con que nuestro país ha enfrentado su historia reciente. Sin duda, lo que pasa es que diría que en ese proceso se da algo muy interesante, en la discusión de los sitios de memoria y en especial el rol que cobra la ESMA, se da algo importante alertar en este momento, que yo creo que en el inicio de la discusión, particularmente en el inicio de la discusión a partir de la recuperación del sitio, era tremendamente potente, tan potente como los juicios. Y la potencia estaba en una discusión abierta, en la propia discusión, no tanto en qué se hacía, sino en la claridad sobre qué no se tenía que hacer. ¿Sí? O sea, que no se podía reproducir el horror, que no se podía aceptar su demolición, que no se podía aceptar una cantidad de proyectos que realizaban los objetivos del genocidio y que había que mantener abierta una discusión entre toda la sociedad sobre qué hacer ahí. Creo que los últimos 2, 3, 4 años han sido muy problemáticos en ese sentido y nos tienen que llevar una alerta, a diferencia de los juicios, que creo que ha habido una creciente avance que continúa y que su potencia sigue en pie y cada vez más, diría. En el caso de la discusión de la ESMA ha parecido como una especie de cerrazón, de cosificación que ha permitido hechos que son graves y que debieran llamarnos a la alerta, ¿sí? Digo un solo caso, pero que ilustra muchas cosas, la anécdota, que es el asado que se lleva a cabo en la ESMA, ¿sí? Donde lo grave o lo más grave no es solo el asado, porque uno podría decir es parte de en qué medida a veces los funcionarios políticos pierden dimensión
de la importancia de ciertos gestos, ¿sí? Y de lo que implica quemar carne en un lugar donde se quemó carne como parte de las técnicas de destrucción, ¿no? De las técnicas más horrorosas de destrucción. Pero lo más grave es lo que ocurre después, ¿sí? Que es, en lugar de la disculpa, que digo, todos podemos cometer errores, el insistir en esta idea de que la ESMA no es la ESMA, sino la ex-ESMA, que el debate está cerrado, que allí se puede hacer cualquier cosa, le guste o no le guste a los sobrevivientes de ese espacio. En vez de que ahí hay un problema porque hay como una pérdida de la potencia de esa discusión, que es decir, esta discusión no continúa abierta, este lugar tiene un dueño, ¿sí? Y a ese dueño le es indiferente lo que le pase a gran parte de los actores que tienen que ver con las consecuencias directas de ese horror. Me parece que acá sí reaparece este individualismo, esta desconfianza, esta dificultad de articulación otra vez, ¿sí? Y pese a todo ese proceso, que nos lleva a la destrucción entre nosotros, ¿no? Yo diría, es tremendo que actores, incluso del movimiento de derechos humanos, digan algo así a un actor que ha vivido ese proceso, como Carlos Loquipanidze, que es uno de los que sale a plantear, le responda algo así, no con estas palabras, pero este sería el sentido de la respuesta: nos es totalmente indiferente tu asco moral. Esto es, a él le resulta insoportable eso, y en lugar de sentirse conmovidos por eso y tratar de entender dónde está el error, la respuesta es, esto está cerrado y nos es indiferente tu asco moral. Me parece que esto sí da cuenta de un problema que, si avanza, nos vuelve atrás en discusiones donde en algún punto Argentina estaba adelante en cuanto a su potencia, porque uno diría, en muchas cosas el proyecto de la ESMA, por ejemplo, no permitir que un turista vaya y haga lo que quiera, está delante de experiencias como la de Auschwitz. Pero en esto está atrás, porque a nadie se le hubiese ocurrido en Auschwitz ir a ponerse a hacer un asado, a quemar carne, o a ningún otro tipo de práctica de ese estilo. Entonces, por eso me parece que la discusión de los sitios de memoria está en un momento complejo y necesitamos alertar en ese sentido. Alertar y tener esperanza de que sería muy raro que en la Argentina en este aspecto clausuremos cosas, ¿no? El proceso ha sido dinámico y siempre para adelante, con algunos retrocesos y otros momentos de quietud, pero vamos a ir adelante, me parece. Creo que sí, esperemos que sí, porque lo que demuestra, bueno, el proceso de juzgamiento ha demostrado eso, ¿no? Cómo se pudo atravesar toda la impunidad y pese a eso seguir luchando y lograr el momento actual, que diría que es único a nivel de una comparación internacional. No quería terminar el programa sin mostrar este libro, Memorias y representaciones sobre la elaboración del genocidio. Es tu último libro. Es el último, es el primer tomo de una trilogía, ¿sí? La trilogía es sobre la elaboración del genocidio, y la idea es poder pensar qué hacemos con las consecuencias del genocidio en 3 niveles. La memoria, que es este primer libro, los juicios, que es el segundo, que espero que aparezca el año entrante, y la responsabilidad, que es el modo de interrogarnos por nuestra vinculación con lo que hacemos. Bueno, primero vamos a ir leyendo o estudiándolo, como dicen algunos, que tus libros no son para leer, sino para estudiarlos. Daniel, muchísimas gracias por estar con la televisión comunitaria y por tu esfuerzo didáctico para que podamos entender la enorme trascendencia que tiene no solamente tu designación, sino lo que de alguna manera cristaliza la Argentina en tu presencia, es cómo hemos reelaborado nuestra historia y cómo enfrentamos nuestra historia. Muchas gracias por estar con nosotros.